Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar palitos salados como las del súper, acá en mi canal de Cocina Fácil con Lore. Para comenzar a realizar la receta de palitos salados vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Tenemos harina leudante, aceite, agua tibia, pimienta y sal. Vamos a comenzar colocando la harina en un bowl y vamos a hacer un huequito. Vamos a ponerle unas cucharadas de aceite, en este caso tengo aceite de girasol. Con unas 3 cucharadas serían suficientes. Y agregamos la pimienta, la sal y el agua tibia. Vamos a ir mezclando hasta formar una masa. Si no le quieren colocar harina leudante, pueden hacerlo con harina común, 3 ceros o 4 ceros, con una cucharada de polvo para hornear. Mezclamos bien los ingredientes, le vamos agregando el agua de a poco y tenemos que formar un bollo liso. Una vez que se unió la masa, vamos a seguir amasando sobre la mesada. Un minuto y medio más serían suficientes. Una vez que terminamos de amasar, vamos a dejarla descansar durante 20 minutos. Una vez que descansó la masa, la vamos a colocar en la mesada con un poco de harina para que no se nos pegue la masa cuando la estiremos con el bolillo. Vamos a ir estirando la masa. La tenemos que estirar lo más fina que podamos. Una vez que la estiramos, la vamos a ir cortando en tiritas finas. Vamos a cortar así toda la masa. Una vez que cortamos todas las tiritas, las vamos a ir separando. Y vamos a tomar cada tirita y la vamos a amasar para hacer un choricito bien finito y largo. Lo vamos a hacer lo más finitos que podamos. Vamos a ir cortando palitos. El largo de los palitos depende de cada uno. Yo los voy a hacer de largo como vienen en el paquete del comercio, los palitos comprados. Y así vamos a cortar todos los palitos con todas las tiritas que tenemos. Una vez que hemos cortado todos los palitos, vamos a espolvorear un poquito con harina para que no se nos peguen. Vamos a calentar aceite en un sartén. Vamos a ir poniendo de a poco los palitos, no tienen que quedar tan amontonados. Vamos a ir moviendo con la espumadera. Como verán, ya va tomando un poquito de color dorado. Movemos y dejamos un minuto más para que se terminen de dorar. Una vez que ya tomaron este colorcito dorado, los vamos a retirar del aceite con la espumadera. Los vamos a colocar en una fuente con papel absorbente. Una vez que retiramos todos los palitos del aceite, en caliente le vamos a espolvorear con un poquito de sal.
Y así nos quedaría esta receta de estos exquisitos palitos salados caseros como las que compramos en el súper. Es una receta muy fácil. Miren cómo queda por dentro. Y queda el sabor muy parecido a los que compramos en el supermercado o en el kiosco. Es un snack muy fácil, con pocos ingredientes y lo hacemos en poquitos minutos. Espero que puedan realizar la receta, que la puedan compartir. Quedan muy deliciosos. Le pueden dar like, se suscriben, toca la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.